En los acantilados de Newport, donde el viento del Atlántico acaricia mansiones llenas de secretos, una joven criada está a punto de enfrentar el día que cambiará su destino para siempre. Bajo el brillo engañoso de la Gilded Age, un magnate poderoso decide humillarla ante todos, sin imaginar que su cruel broma despertará un misterio profundo, una fuerza oculta capaz de desafiar incluso las reglas más rígidas de la sociedad. En ese establo, donde el caballo más indomable se arrodilla ante una voz suave, nacerá un conflicto imposible entre el deber, el orgullo y un deseo que ninguno de los dos esperaba sentir. Cuéntame desde dónde nos escuchas. ¿Te gustan los romances de época llenos de emoción y secretos prohibidos? Newport, Rhode Island, 1892. La brisa salada del Atlántico se deslizaba entre los jardines inmensos de las mansiones de Cliff Walk, llevando consigo el murmullo constante de las olas que rompían contra los acantilados. Era verano, y la élite de Newport se movía entre recepciones brillantes, visitas ceremoniosas y paseos a caballo que demostraban tanto poder como elegancia. En ese mundo de mármol, seda y apariencias perfectas, una joven recién llegada caminaba con paso silencioso rumbo a su destino. Beatrice Caldwell llevaba apenas 2 días en la mansión Hawthorne, pero ya intuía el peso invisible que habitaba en cada corredor. La casa, imponente y luminosa por fuera, guardaba tensiones que solo un corazón atento podía percibir. Caminaba con el uniforme impecable, falda de algodón gris oscuro, delantal blanco y el cabello recogido en un moño bajo que dejaba ver la serenidad de su rostro. Sus ojos verde miel observaban todo con cautela, como si intentaran aprender los secretos de ese lugar en cada mirada furtiva. Desde temprano, la mansión vibraba con una actividad inusual. Los invitados del señor Nathaniel Hawthorne III, magnate del hierro y dueño absoluto de aquellas tierras, se preparaban para una reunión privada en los establos. Carrozas pulidas llegaban una tras otra, dejando en la entrada a damas vestidas con encajes importados y caballeros envueltos en trajes de paño y sombreros altos. Beatrice, desde su posición discreta, se sorprendía ante tanto lujo que parecía ajeno al mundo real. Mrs. Adelaide Turner, el ama de llaves, se acercó a ella con el ceño apretado. Beatrice, el señor Hawthorne ordenó que toda la servidumbre esté disponible en los establos. Mantenga la postura, no hable a menos que sea necesario y no mire directamente a los invitados. Sí, señora, respondió con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. El camino hacia los establos estaba rodeado de praderas amplias y árboles que proyectaban sombras alargadas bajo la luz cálida de la tarde. Allí, el aroma del heno fresco se mezclaba con la elegancia de una arquitectura cuidada, donde hasta los animales parecían pertenecer a un mundo aristocrático. Beatrice se avanzó con el corazón tranquilo, sintiendo la familiaridad del entorno rural, tan distinto del mármol frío de la mansión. Al llegar, encontró al grupo reunido alrededor de un gran corral, risotadas contenidas, abanicos moviéndose con afectación, caballeros comentando sobre inversiones y negocios. En el centro, erguido como si poseyera el lugar, estaba Nathaniel Hawthorne III. Era un hombre alto, de hombros firmes y mirada gris, que parecía evaluar todo sin mostrar emoción alguna. Vestía un traje oscuro de 3 piezas, perfectamente ajustado, y sostenía sus guantes de cuero en una mano. Su presencia imponía respeto, temor y admiración en igual medida. Cuando sus ojos se posaron en Beatrice, ella sintió un estremecimiento extraño, una sutil tensión en el aire. «Traiga a la nueva criada», ordenó Nathaniel a uno de los mozos. «Quiero que observe algo». Beatrice avanzó obediente. Los invitados volvieron sus miradas hacia ella, algunos con simple curiosidad, otros con una leve mueca de desdén ante su ropa humilde.
Nathaniel la observó por un instante que pareció más largo de lo necesario. «Dígame su nombre», exigió. «Beatrice Caldwell, señor». «Perfecto». Él se volvió hacia los invitados. «Ya que algunos dudan del carácter de Sovereign, haremos una demostración». El nombre del caballo provocó comentarios inmediatos. Sovereign era conocido en Newport como un animal casi salvaje, indomable, con una fuerza capaz de derribar a los jinetes más experimentados. El mozo abrió la puerta del establo y el sonido de los cascos resonó con eco y autoridad. El caballo salió con la cabeza erguida, la melena negra cayendo como un relámpago sobre su cuello musculoso. «Sovereign tiene un defecto», dijo uno de los caballeros. «No tolera que nadie se acerque». «Exacto», añadió Nathaniel con una sonrisa que escondía dureza. «Y hoy veremos si la nueva criada es tan tranquila como parece». Murmullos, risas contenidas. Algunas damas llevaron la mano al pecho fingiendo preocupación. Beatriz sintió como un nudo de incomodidad se formaba en su garganta. Aquello era una prueba, una exhibición disfrazada de entretenimiento. Sus manos temblaron apenas, pero respiró hondo, recordando los establos de su infancia, la manera en que los animales respondían al tono, al aire, a la energía que uno llevaba dentro. «Acérquese», ordenó Nathaniel. Beatriz dio un paso adelante. Sovereign lanzó un resoplido fuerte, golpeó el suelo con uno de sus cascos y levantó la cabeza en un gesto desafiante. Algunos invitados retrocedieron un poco. Ella, sin embargo, avanzó un poco más. La brisa movió suavemente su falda mientras el silencio se adueñaba del lugar. Los ojos de Beatriz se fijaron en los del caballo, profundos y oscuros. Respiró con calma. Sus pasos fueron lentos, medidos, casi reverentes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó el rostro y, con voz suave, le dijo: «Todo está bien, estoy aquí». Un susurro apenas audible, como el canto del viento en los establos de su niñez. Sovereign, el animal temido, el gigante indomable, bajó la cabeza. Sus orejas se orientaron hacia ella. Dio un paso suave, y luego otro, y ante la mirada atónita de todos, dobló sus patas delanteras y se arrodilló con docilidad imposible. Un jadeo colectivo llenó el aire. Las damas dejaron caer abanicos. Los caballeros se quedaron sin palabras. Nathaniel, incapaz de ocultar la sorpresa, dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en Beatriz, como si la viera por primera vez. Ella permaneció inmóvil, con la mano apenas rozando la crin del animal, en un gesto íntimo y tranquilo que contrastaba con el asombro general. Su respiración era lenta, su postura firme, como si ese momento no fuera un milagro, sino una conversación antigua entre ella y la naturaleza. Nathaniel finalmente habló, con la voz baja y tensa. «¿Qué hizo usted?» Beatriz levantó la mirada. Sus ojos verde miel, encontraron los suyos, y durante un instante que parecía prohibido, la tensión entre ambos se volvió casi palpable. «No hice nada, señor», respondió. «Solo le hablé». Nathaniel no apartó la mirada. Su orgullo pareció quebrarse por un segundo, mientras una extraña mezcla de fascinación y desconcierto se dibujaba en su expresión. Beatriz dio un paso atrás, respetuosa. Sovereign se incorporó lentamente, sacudiendo la melena con un bramido suave que resonó como una despedida. Los invitados comenzaron a murmurar, incapaces de asimilar lo sucedido. Entre ellos se desató un hilo de comentarios en voz baja, rumores que pronto recorrerían toda Newport. Pero en ese instante nada de eso existía para Nathaniel ni para Beatriz. Solo existía la mirada que él no lograba apartar y el temblor silencioso que ella intentaba controlar dentro de su pecho. La mañana siguiente amaneció envuelta en un aire espeso, casi expectante, como si Newport entero hubiera decidido retener el aliento después de lo ocurrido en los establos. El sol se derramaba sobre los jardines de la mansión Hawthorne con un resplandor dorado que realzaba cada pétalo.
cada sendero de grava, cada estatua de mármol importado. Sin embargo, había algo distinto en la atmósfera, un murmullo constante, un movimiento inquieto entre sirvientes y visitantes que anunciaba lo inevitable. El suceso de la tarde anterior ya no pertenecía a un pequeño grupo de privilegiados, ahora corría de boca en boca como un secreto ardiente dispuesto a incendiar toda la élite. Beatrice Caldwell apenas había dormido. Su cuerpo, acostumbrado a levantarse antes del amanecer, respondía con disciplina, pero su mente regresaba una y otra vez al momento en que Sovereign se había arrodillado. No por vanidad, sino por asombro. Sabía que algo así no debía ocurrir, no en un caballo tan orgulloso, no ante tantas miradas, y menos bajo la mirada del señor Nathaniel Hawthorne III, que la observó con una intensidad que aún le temblaba en la piel. Aún así, Beatrice se vistió con la precisión de siempre. El uniforme bien planchado, el moño bajo ajustado, el delantal impecable. La humildad de su atuendo contrastaba con la exuberancia del salón principal, donde las criadas limpiaban candelabros, espejos y mesas que reflejaban el lujo del lugar. Mientras avanzaba, escuchó los primeros susurros. «Dicen que el caballo se arrodilló como si ella fuera de sangre noble», murmuró una criada mayor, creyendo que nadie la oía. «Yo escuché que la señorita Whitmore salió horrorizada», respondió otra, moviendo un plumero con nerviosismo. Beatrice bajó la mirada y apretó el paso. No buscaba atención, no la deseaba. Sabía lo que ocurría cuando los rumores alcanzaban oídos indiscretos. La verdad se deformaba, la envidia se enraizaba y la reputación de una simple criada podía acabar triturada bajo la fuerza de la alta sociedad. Al llegar al comedor auxiliar, encontró a Mrs. Adelaide Turner organizando la distribución del día. La mujer levantó el rostro con severidad, con esos ojos azul claro que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. «Beatrice», llamó con voz firme, «necesito que vaya a los pasillos del ala este. Los invitados continúan en la mansión y todo debe lucir perfecto». «Sí, señora», respondió la joven, inclinando una vez más la cabeza. Pero antes de que pudiera marcharse, Mrs. Turner añadió, sin suavidad y sin crueldad, solo con una gravedad que caía como un bloque de mármol: «Y manténgase lejos de conversaciones innecesarias. Hoy todos hablan más de lo que deberían». Beatrice comprendió el mensaje. Se retiró sin preguntar, sin mirar atrás. Al cruzar el corredor que conectaba el salón principal con la galería de retratos familiares, sintió la presencia de alguien detrás de ella. Aunque no escuchó pasos, su instinto le alertó. Apenas tuvo tiempo de girarse cuando vio a Eleanor Whitmore avanzando hacia ella. Eleanor, heredera de una de las familias más respetadas de Newport, lucía un vestido de seda azul pálido que le ceñía la cintura con elegancia estudiada. Sus guantes de encaje blanco contrastaban con su piel clara, y su cabello rubio claro caía en ondas cuidadosamente acomodadas bajo un sombrero adornado con pequeñas plumas. «Así que usted es la joven de la que todos hablan», dijo Eleanor con una sonrisa suave que no alcanzaba sus ojos. Beatrice sintió que el aire se volvía más frío. Hizo una reverencia mínima. «Disculpe, señorita Whitmore, tengo tareas pendientes». «Las tendrá después», respondió Eleanor, deteniendo su paso con un movimiento apenas perceptible. «Quiero verla». Beatrice levantó la mirada con cautela. El brillo en los ojos de la señorita Whitmore no era de simple curiosidad. Era una chispa punzante, una mezcla de intriga y desdén. Dicen que logró lo imposible con Sovereign. Eleanor dio un pequeño paso hacia adelante, inclinándose lo justo para que sus palabras cayeran sobre Beatrice como un velo de hielo. Dicen que el caballo la obedeció. ¿Cómo lo hizo? «No hice nada especial», contestó Beatrice con humildad. «Los animales sienten lo que uno lleva dentro». Eleanor soltó una risa tenue, casi imperceptible. «Sí,
Siento que usted lleva algo dentro, pero no se equivoque. Newport es un lugar donde cada mirada tiene un precio, y cada gesto puede ser interpretado de la peor manera. Beatriz no respondió. El silencio era su refugio. Le daré un consejo, continuó Eleanor, suavizando el tono, pero incrementando la amenaza en su mirada. Manténgase en su lugar, y no permita que nadie crea que usted es más de lo que aparenta. La sociedad no perdona a quienes intentan ascender sin permiso. Al terminar, Eleanor se alejó con paso elegante y seguro, dejando tras de sí un perfume floral que contrastaba con la acidez de sus palabras. Beatriz se quedó quieta unos segundos, respirando con calma antes de retomar sus tareas. No temblaba, pero el pecho le pesaba como si hubiera recibido una advertencia del propio destino. Mientras limpiaba los vitrales del ala este, escuchó voces masculinas en el corredor adyacente. No pretendía oír, pero algunas frases llegaron con claridad. ¿De verdad se arrodilló el caballo? Eso dicen, y que Nathaniel no podía apartar la mirada. ¿Crees que esa muchacha sea peligrosa? ¿Peligrosa o conveniente para ciertos rumores? Las carcajadas que siguieron le atravesaron el alma. Beatrice se apretó las manos, sintiendo cómo la calma que siempre la acompañaba empezaba a resquebrajarse. No estaba preparada para ese tipo de comentarios. Ella no había pedido nada, solo había obedecido una orden. Horas más tarde, cuando el ajetreo disminuyó, Beatriz fue enviada a los jardines laterales para ayudar en la preparación de una merienda al aire libre. Allí, entre mesas cubiertas con manteles bordados y flores recién cortadas, vio a Nathaniel Hawthorne III por primera vez desde la tarde anterior. Él estaba de pie junto a un grupo de inversionistas, revisando documentos mientras sus asistentes se movían alrededor con urgencia contenida. Vestía un traje gris carbón, elegante y rígido, que resaltaba la firme línea de sus hombros. Su perfil era imponente, casi esculpido, como si fuera parte del mármol de la mansión. Pero lo que más llamó la atención de Beatriz no fue su porte, sino la forma en que su mirada, fría e insondable, se posó en ella al notarla a una distancia prudente. Nathaniel no la llamó, no cruzó el jardín, no pronunció palabra alguna, pero la mirada que intercambiaron llevaba una intensidad que le recorrió la piel como un roce eléctrico. Beatriz continuó su labor, fingiendo no verlo, aunque cada fibra de su cuerpo era consciente de su presencia. Colocó una bandeja de frutas sobre la mesa y se dispuso a alejarse cuando escuchó pasos detrás de ella. «Señorita Caldwell». Su corazón golpeó contra sus costillas. No esperaba que él cruzara ese espacio lleno de invitados para hablarle. Se volvió solo lo suficiente para mostrar respeto sin sobrepasar límites. «Señor Hawthorne», respondió con voz suave. Nathaniel la observó con detenimiento, como si buscara comprender un enigma que lo desconcertaba desde la tarde anterior. «He escuchado muchos comentarios hoy», comenzó con tono controlado. «Comentarios sobre usted». Beatriz bajó la mirada temiendo lo que vendría. «No se alarme», añadió él, suavizando su voz apenas un matiz. «Solo quiero hacerle una pregunta». Ella levantó lentamente los ojos. ¿Qué fue lo que le dijo al caballo? La pregunta quedó suspendida en el aire, atravesada por una corriente silenciosa que parecía encender todo alrededor. Beatriz sintió un rubor leve colorearle las mejillas, no por vergüenza, sino por la manera en que él la miraba, como si sus palabras importaran más de lo que debían. «No fue nada extraordinario, señor», respondió con honestidad. «Solo hablé con él como uno hablaría con alguien que necesita calma». Nathaniel ladeó ligeramente la cabeza pensativo. Había algo en la forma en que Beatriz pronunciaba cada palabra que le resultaba extraño, cautivador, casi inquietante. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Beatriz no supo qué responder. Su silencio parecía decir más de lo que ella misma comprendía. Nathaniel inspiró hondo y dio un paso atrás,
recuperando la distancia que la etiqueta social exigía. «Puede continuar con sus tareas, señorita Caldwell». «Gracias, señor». Ella se inclinó ligeramente y al hacerlo, una corriente de aire hizo que un mechón de su cabello se soltara del moño. Nathaniel lo vio caer sobre su mejilla con un movimiento suave, casi poético. Por un instante, casi levantó la mano para acomodarlo él mismo, pero se contuvo. No era apropiado, no todavía. Beatriz giró para marcharse, sintiendo el peso de su mirada sobre su espalda, una mirada que no era fría como la de los ricos de Newport, sino cargada de un interés silencioso que la hacía temblar de forma sutil, imperceptible para cualquiera, pero imposible de ignorar para ella. Cuando la joven se alejó, Nathaniel permaneció inmóvil, luchando con pensamientos que no quería admitir. Su mundo, tan ordenado y rígido, había cambiado con un simple gesto en los establos. Y ahora, observando la figura serena de Beatriz desaparecer entre los setos del jardín, comprendió que algo dentro de él estaba despertando, aunque aún no sabía qué nombre darle. Mientras tanto, en una terraza superior, Eleanor Whitmore observaba la escena con ojos entrecerrados. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada. «Así que no fue suficiente», murmuró para sí. «Tendré que intervenir de nuevo». Mudupí. Y la tarde continuó en Newport, bañada por una luz cálida que nada tenía de inocente, mientras los rumores seguían creciendo como un mar turbulento que empezaba a devorar todo a su paso. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales altos de la mansión Hawthorne, extendiendo destellos dorados sobre los pisos de mármol pulido. El aroma del café recién preparado y el murmullo distante de los sirvientes anunciaban el inicio de un nuevo día. Sin embargo, en los pasillos principales, donde siempre reinaba un orden riguroso, había una tensión que parecía flotar como un perfume sutil. Algo había cambiado, y todos lo presentían, aunque nadie se atrevía a nombrarlo. Nathaniel Hawthorne III se encontraba en su despacho, un lugar dominado por estantes de roble, libros encuadernados en cuero y mapas empresariales que delineaban su imperio de hierro. Pero esa mañana no miraba ninguno de sus documentos. Estaba de pie junto al ventanal, con las manos detrás de la espalda y la mirada fija en el paisaje exterior, donde los jardines se extendían hacia los establos. Desde allí, los árboles se mecían suavemente bajo la brisa marina y todo parecían tranquilos. Todo, excepto su propio pensamiento. Había pasado una noche inquieta, incapaz de comprender por qué la imagen de Beatriz Caldwell seguía apareciendo en su mente. No era habitual en él perder el enfoque. Era un hombre acostumbrado a dominar números, fortunas y voluntades. Pero desde que aquel caballo salvaje se había arrodillado ante la joven criada, algo dentro de él se agitaba con una fuerza inesperada. «Señor Hawthorne», llamó un asistente desde la puerta entreabierta. «Los inversionistas lo esperan en el comedor». «Que aguarden», respondió Nathaniel sin voltear. Su voz sonó firme, pero había un matiz extraño, una impaciencia silenciosa. El asistente dudó antes de retirarse. No era común que Nathaniel retrasara asuntos de negocios, mucho menos por unos minutos de contemplación. Después de un instante más, Nathaniel se apartó del ventanal, tomó su sombrero y salió del despacho. No se dirigió al comedor. Sus pasos, guiados por un impulso que prefería no analizar, lo llevaron hacia los establos. El aire allí tenía otro aroma, mezcla de heno fresco, madera antigua y cuero trabajado. Una quietud profunda envolvía el lugar, interrumpida apenas por los crujidos de las vigas y el sonido rítmico de los cascos sobre el suelo. Nathaniel avanzó con un sentimiento desconocido, casi una inquietud, hasta llegar al corral donde Sovereign permanecía. El caballo estaba inquieto, resoplaba y sacudía la cabeza, como si algo le faltara o como si esperara algo que no llegaba. «Otra vez así, señor Sovereign», murmuró Nathaniel, acercándose con cautela.
No entiendo qué demonios ocurre contigo. El animal giró hacia él con los ojos muy abiertos, llenos de un brillo indócil. Nathaniel extendió una mano, pero Sovereign dio un brusco paso atrás. No lo atacaba, pero tampoco lo aceptaba. «Curioso», comentó una voz detrás de él. Nathaniel giró. Era el capataz del establo, un hombre de edad madura y rostro curtido. Sostenía una cuerda en la mano y lo observaba con una mezcla de respeto y resignación. «Desde ayer, este caballo no deja que nadie se acerque», explicó. «Se comporta como si esperara a alguien en particular». Nathaniel entrecerró los ojos. «¿A quién?». El capataz hizo una pausa, como si midiera sus palabras antes de decirlas. «A la muchacha», murmuró. «A la criada, a la señorita Caldwell». Nathaniel sintió un leve estremecimiento que recorrió su pecho. No lo mostró, pero la revelación lo sacudió por dentro. «Tráigala», ordenó. El capataz lo miró sorprendido. «Señor, ella tiene tareas en la mansión. Tráigala». El tono era definitivo. Minutos después, Beatriz apareció en la entrada de los establos, algo nerviosa. Llevaba el delantal ajustado y el cabello recogido en un moño que dejaba ver su cuello delicado. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno resonaba con la fuerza de lo inevitable. «Señor Hawthorne», dijo con una leve inclinación, «me informaron que tengo que venir aquí». «Así es», respondió él, sin apartar los ojos de ella. «Quiero que se acerque al caballo». Beatriz frunció el ceño con sorpresa. «¿Ahora?» «Ahora». El capataz se retiró unos pasos, dejando un espacio abierto que aumentó la tensión del momento. Beatriz respiró hondo. Caminó hacia Sovereign con esa calma natural que parecía brotar de su interior. El caballo dejó escapar un resoplido y luego bajó la cabeza, aproximándose a ella como si la reconociera de inmediato. Nathaniel observó la escena en un silencio que quemaba. No era solo la obediencia del animal lo que lo perturbaba. Era la expresión de Beatriz, una mezcla de serenidad, fuerza y ternura que él jamás había visto en alguien de su posición social. «Está más tranquilo hoy», comentó ella en voz baja, acariciando la frente del caballo. «Con usted», respondió Nathaniel, dando unos pasos más. «Solo con usted». Beatriz giró ligeramente el rostro y sus ojos verde miel encontraron los de él. Fue un instante breve, pero lleno de una electricidad que pareció encender el aire. «No entiendo por qué ocurre esto», murmuró ella. «Solo intento darle paz. Puede que eso sea precisamente lo que lo desarma». Había un matiz profundo en la voz de Nathaniel, uno que Beatriz no supo interpretar del todo, un tono suave, casi íntimo, muy distinto al del empresario duro que todos conocían. Sovereign comenzó a mover la cabeza suavemente, como si invitara a Beatriz a continuar. Ella lo acarició con cuidado, sus dedos rozando la melena oscura con una ternura que parecía brotar del alma. Nathaniel observaba en silencio, pero había una tormenta creciendo en su interior, un duelo entre su orgullo y un sentimiento que aún no tenía nombre. «Señorita Caldwell», dijo finalmente, «necesito que me ayude con algunos entrenamientos. Solo usted puede hacerlo». Beatriz levantó la mirada. «Señor, no creo que sea apropiado». Nathaniel dio un paso más, acortando la distancia entre ambos. Ahora estaban lo bastante cerca como para sentir la respiración del otro. «Nadie más puede controlar al caballo», dijo con voz grave, «y deseo comprender qué ocurre». «Pero yo no...» Beatriz se tragó saliva, nerviosa. «No soy nadie para estar tan cerca de usted». Nathaniel sostuvo su mirada. Hubo un silencio intenso, casi doloroso. «Créame», murmuró, «desde ayer eso ha cambiado». Las palabras cayeron sobre Beatriz como un peso inesperado. No eran un elogio ni una insinuación indebida. Eran una declaración que reconocía algo que ella aún intentaba negar. En ese momento, una sombra apareció en la entrada del establo. Era Eleanor Whitmore. La joven heredera observaba la escena con una expresión enigmática.
Sus ojos azules se fijaron primero en Nathaniel, luego en Beatrice y finalmente en Sovereign. Su sonrisa era leve, pero había una dureza detrás de ella. «Señor Hawthorne», saludó con elegancia, «no esperaba encontrarlo aquí tan temprano». «Eleanor», respondió Nathaniel, recuperando una postura más distante, «vine a verificar el estado de mi caballo». «¡Qué diligente!», murmuró ella. Luego posó sus ojos en Beatrice. «La señorita Caldwell parece muy indispensable últimamente». Beatrice bajó la mirada, consciente de la tensión que crecía como una brasa encendida. «No pretendo ser indispensable, señorita Whitmore», dijo con respeto. «Solo hago mi trabajo». «Un trabajo muy peculiar», añadió Eleanor con una sonrisa fría. Nathaniel intervino de inmediato. «Beatrice es eficiente. Eso es lo único que importa». Las palabras, expresadas con firmeza, hicieron que Eleanor frunciera apenas el ceño, aunque recuperó la compostura rápidamente. «Por supuesto», dijo con serenidad fingida, «solo espero que su eficiencia no distraiga al personal ni a usted». Nathaniel tensó la mandíbula. El aire se volvió denso. Beatrice sintió que debía alejarse de inmediato, no por miedo, sino por instinto de protección. «Debo volver a la mansión», dijo ella, haciendo una leve reverencia. «Con su permiso». Nathaniel asintió sin poder disimular la frustración silenciosa que le producía verla partir. Eleanor la siguió con la mirada, como si analizara cada gesto para comprender qué tenía esa joven que había alterado el equilibrio del mundo que ella creía controlar. Cuando Beatrice desapareció del establo, Eleanor se acercó un poco más a Nathaniel. «No puedo evitar notar, Nathaniel, que algo de ayer lo ha perturbado profundamente». «No es asunto suyo», respondió él con tono gélido. Eleanor sonrió. «Todo lo que afecta su reputación es asunto de Newport, y por lo tanto, también mío». Nathaniel no respondió. Su mirada se dirigió a la puerta por donde Beatrice había salido, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en ese mismo trayecto. Eleanor lo observó con atención y comprendió, quizá antes que él mismo, que la inquietud que lo rodeaba tenía un nombre humilde, un nombre que no debía ser pronunciado en voz alta en los salones de Newport: Beatrice Caldwell. Esa revelación encendió algo en la mirada de Eleanor, algo peligroso. Mientras tanto, en el jardín trasero, Beatrice caminaba con pasos rápidos, intentando calmar el temblor leve que recorría su cuerpo. No era miedo, era algo más profundo, una vibración que nacía cada vez que Nathaniel se acercaba demasiado, cada vez que sus miradas se encontraban sin querer. Se detuvo junto a una fuente de mármol. El sonido del agua la ayudó a recuperar la respiración. Cerró los ojos por un instante, dejando que el aire marino acariciara su rostro. «No puedo permitirme sentir nada», murmuró para sí. «No debo», pero su corazón, obstinado y tembloroso, no parecía dispuesto a obedecer. Y en los establos, mientras Sovereign golpeaba el suelo con inquietud, Nathaniel Hawthorne III comprendía que ningún número, ninguna orden y ninguna riqueza podían devolverle la calma. Algo había despertado, algo que no pensaba soltarlo tan fácilmente. La tarde llegó a Newport, envuelta en una luz cálida que hacía brillar los ventanales de la mansión Hawthorne como espejos de oro. El cielo estaba despejado, pero el ambiente cargado de expectativas, rumores y tensiones que nadie mencionaba en voz alta. Desde las primeras horas del día, el personal había recibido instrucciones de preparar una pequeña recepción improvisada en el salón principal, organizada por Eleanor Whitmore, con la rapidez calculada de quien conoce el poder de una aparición social en el momento exacto. Beatrice Caldwell, ajena a los motivos de la reunión, se movía con la serenidad habitual por los corredores, llevando bandejas, ajustando manteles y revisando los candelabros para asegurarse de que cada llama ardiera en su lugar. Aún así, había un murmullo inquieto que corría entre los sirvientes, una sensación de que algo estaba por ocurrir.
Cada vez que escuchaba su nombre en boca de otros, Beatrice bajaba la mirada y aceleraba el paso. No quería ser el centro de ninguna conversación, menos aún de aquellas que envolvían sospechas, envidia y prejuicio. Mientras ordenaba un conjunto de copas en la mesa del salón, sintió la presencia firme de Mrs. Adelaide Turner a su lado. El ama de llaves la observó con una expresión difícil de definir, mezcla de advertencia y silenciosa preocupación. «Beatrice», dijo con voz baja, «hoy no debe quedarse sola en ningún pasillo. La señorita Whitmore está inquieta, y cuando una mujer como ella está inquieta, nada bueno surge». «Entiendo, señora», murmuró la joven sin levantar por completo la mirada. «Conserve la compostura», añadió Mrs. Turner, apretando suavemente el antebrazo de Beatrice. «Y recuerde que no cometió falta alguna». Beatrice asintió, sintiendo un calor extraño en el pecho ante ese gesto inesperado. Cualquiera diría que el ama de llaves era rígida e impenetrable, pero en momentos precisos revelaba una humanidad que pocos tenían el privilegio de ver. La llegada de los invitados rompió el silencio contenido. Carcajadas elegantes, perfumes costosos y el roce de sedas llenaron el salón. Beatrice se desplazó entre los grupos, procurando no llamar la atención, pero inevitablemente percibiendo las miradas que algunas damas le dirigían, miradas cargadas de juicio o curiosidad malsana. Eleanor Whitmore entró como si flotara. Su vestido de tafetán color lila, adornado con encaje francés, relucía bajo la luz de los candelabros. Caminaba con elegancia estudiada, rodeada de dos mujeres jóvenes que parecían sombras obedientes. Sonreía, pero sus ojos azules buscaban algo, o a alguien, y entonces lo vio. Nathaniel Hawthorne. Tercero, entró en la sala unos minutos después, vestido con un traje oscuro que delineaba la firmeza de su porte. Sus guantes negros contrastaban con la palidez de su camisa de lino blanco. Caminaba con una autoridad natural que hacía que todos se movieran para dejarle paso sin que él dijera una sola palabra. Beatrice apenas levantó la vista cuando él pasó a unos metros de distancia. Pero ese segundo bastó para sentir un estremecimiento que recorrió su piel como un susurro. Nathaniel, distraído por la conversación con un socio, no se percató de su presencia, o al menos eso parecía. La recepción avanzaba entre comentarios y risas. Eleanor, colocada estratégicamente cerca de un grupo de damas influyentes, comenzó a mencionar lo ocurrido en los establos, con la suavidad venenosa que solo la aristocracia perfecciona. «No es normal que un caballo así se someta de esa manera», decía con aparente inocencia. «Hay quienes creen que la muchacha tiene algún tipo de influencia poco natural». Las damas se llevaron las manos al pecho, horrorizadas ante la insinuación. Otra añadió: «Mi marido dijo que parecía un hechizo, algo impropio, algo inquietante». Beatrice, que pasaba con una bandeja cercana, escuchó las palabras sin querer. Sintió cómo su corazón caía en un pozo profundo. Quiso alejarse, pero sus pies se aferraron al piso en un impulso involuntario de defensa y dignidad. «Se equivocan», dijo una voz masculina detrás del grupo. Las damas se volvieron. Nathaniel estaba allí, de pie con una mirada seria, casi desafiante. «El caballo obedeció porque la señorita Caldwell posee un don», declaró con firmeza. «Un don completamente natural, nacido de la calma y del respeto hacia los animales. No hay nada oscuro en ello, solo talento». Las damas quedaron en silencio. Eleanor apretó la mandíbula, aunque mantuvo la sonrisa. «Qué admirable que la defienda con tanto fervor», dijo Eleanor con tono dulce, pero cargado de intención. «Es sorprendente. Defiendo la verdad», respondió Nathaniel con frialdad. «Y no permitiré que se calumnie a alguien inocente». Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Por un instante, hasta el sonido de las copas pareció detenerse. Beatrice, que permanecía a pocos pasos, sintió cómo se le humedecían los ojos. No lloró.
No podía hacerlo allí, pero la fuerza de la voz de Nathaniel, su determinación, su defensa inesperada, le provocó un temblor suave en las manos. Eleanor notó aquel gesto, y su mirada se volvió un filo helado. Con paso medido, la heredera se acercó a Beatriz. La joven fingió no verla, concentrándose en ordenar una bandeja, pero Eleanor detuvo su mano al rozarle el brazo con la punta de los dedos, un gesto sutil, pero cargado de superioridad. «Señorita Caldwell», dijo con una sonrisa que pretendía ser amable, «¿podría traer más copas, por favor? Parece que algunos confunden su posición». La frase cayó como veneno disfrazado. Beatriz se inclinó la cabeza. «Enseguida, señorita Whitmore». Pero antes de que pudiera avanzar, una de las damas, llena de inseguridades propias de quien vive pendiente de la opinión ajena, quiso dar un paso más en aquel juego cruel. «¿Está segura, Eleanor? ¿Quién sabe qué podría pasar si ella toca cristal?» La risa colectiva fue suave, elegante y profundamente hiriente. Beatriz se sintió el golpe como si alguien hubiera empujado su corazón. Respiró hondo. Quiso recordar que debía mantenerse firme. Pero en ese momento una voz surgió de detrás de ella, firme y grave. «Eso es suficiente». Era Nathaniel. La tensión que impregnó la sala fue tan palpable que algunos invitados se quedaron quietos, observando la escena como si fuera un espectáculo prohibido. Eleanor giró lentamente, fingiendo sorpresa. «¿Suficiente? Solo bromeábamos, Nathaniel. A veces olvidas que no todo es tan serio. Una broma que hiere no es una broma», respondió él. «Le ruego que sea más cuidadosa con sus palabras». Las damas quedaron mudas por un instante. Eleanor parpadeó, incapaz de ocultar la molestia que le crispaba la expresión por un segundo fugaz. Beatriz, sintiendo que el aire comenzaba a faltarle, murmuró: «Discúlpeme, señor Hawthorne, iré por las copas». Pero Nathaniel la detuvo con suavidad. «No es necesario». Su voz no era dura, era firme y cálida. Ese gesto protector la desarmó por completo. Eleanor, en cambio, sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía. Algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y temor, comenzó a fracturarse. Su sonrisa se volvió rígida. «Veamos si hablamos de esto más tarde», susurró, retirándose hacia el grupo de damas mientras su mirada se afilaba como una daga. Beatriz se alejó del centro de la sala, intentando recuperar la calma en uno de los corredores laterales. El silencio del pasillo contrastaba con las voces del salón. Se apoyó apenas en la pared, respirando hondo, tratando de contener la humillación que aún ardía en su pecho. No esperaba que Nathaniel la siguiera. «Señorita Caldwell», dijo con voz baja al acercarse, «lamento lo ocurrido». Ella negó con suavidad. «Usted no tiene por qué disculparse, señor. Solo cumplo con mi trabajo». «Cumple con más que eso». Nathaniel dio un paso más, acortando la distancia. «No merecía ese trato, y no permitiré que vuelva a ocurrir». Beatriz levantó la mirada. Sus ojos verde miel se encontraron con los de él. Había una tensión suave, profunda, que los envolvía como un lazo invisible. «No quiero ser motivo de conflictos, señor», susurró. «Usted no es motivo de conflictos», respondió él, con una intensidad que la hizo temblar. «Son ellos quienes no entienden lo que son incapaces de controlar». Beatriz apartó la mirada, sintiendo que el pecho se le estrechaba. «Gracias por defenderme», dijo en un susurro casi tembloroso. Nathaniel acercó su mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo a unos centímetros. La fuerza contenida de ese gesto fue más intensa que cualquier contacto físico. «No lo hice solo por justicia», murmuró. «Lo hice porque...» Pero no terminó la frase. Un ruido en el salón interrumpió el momento. Nathaniel respiró hondo, como si regresara a su papel de magnate. «Volveré más tarde», dijo antes de alejarse. Beatriz se lo vio marcharse, sintiendo que algo dentro de ella se estremecía con la suavidad de un suspiro. Ella no lo sabía. Él tampoco quería admitirlo, pero era la primera vez que ambos caían, y no sería la última.
La mañana amaneció con un cielo grisáceo, cubierto por nubes que se desplazaban lentamente sobre los acantilados de Newport. El viento arrastraba olor a mar salado y hacía crujir las ramas de los árboles como si el propio clima presintiera que algo turbio estaba por instalarse en la mansión Hawthorne. Dentro de la casa, el movimiento habitual de la servidumbre se sentía más silencioso, más rígido, como si cada criado avanzara con cautela, temeroso de perturbar un equilibrio que pendía de un hilo invisible. Beatrice Caldwell despertó antes del alba, como siempre. Pero a diferencia de otros días, su respiración era más pesada, su corazón más inquieto. La tensión vivida durante la pequeña recepción organizada por Eleanor Whitmore seguía pesando en su pecho. El eco de las palabras hirientes, la humillación y sobre todo la defensa inesperada de Nathaniel Hawthorne III la habían dejado con el alma alterada. Él no solo había protegido su dignidad, había expuesto públicamente una distancia que no debía cruzarse. Beatrice se arregló con esmero, ajustando el moño bajo y el delantal blanco con manos temblorosas. En el espejo pequeño del cuarto de servicio, vio sus propios ojos reflejados, grandes, brillantes y llenos de una inquietud que apenas podía reconocer. Cerró los párpados, intentando retomar la serenidad que siempre la había guiado. «Basta, Beatrice», se dijo a sí misma en voz baja. «Debe concentrarse en su trabajo. Nada más». Aún así, sabía que algo había cambiado, aunque no pudiera nombrarlo. En el corredor principal, mientras ajustaba un florero, escuchó pasos firmes que se acercaban. Era Mrs. Adelaide Turner, con su semblante estricto y su porte erguido. Traía entre las manos un sobre sin sello, doblado con una precisión casi inquietante. «Beatrice», llamó con voz áspera. La joven se giró de inmediato. «Sí, señora. Este sobre llegó para el señor Hawthorne a primera hora», anunció Mrs. Turner, examinándolo como si se tratara de un objeto sospechoso. «Me parece impropio. Sin sello, sin remitente. Alguien lo dejó directamente en la bandeja de correspondencia». Beatrice nunca había visto una expresión tan seria en el ama de llaves. La mujer apretó el sobre entre sus dedos. «Lo llevaré de inmediato al despacho del señor. Usted acompáñeme». Beatrice obedeció, aunque no entendía por qué debía estar presente. Caminaron juntas por los pasillos iluminados por la luz tenue de la mañana. A medida que avanzaban, Beatrice sintió que algo extraño emanaba del sobre, como si contuviera una sombra que podía expandirse. Cuando llegaron al despacho, Nathaniel ya estaba allí, de pie junto al ventanal, observando el mar con la misma intensidad inquieta que había mostrado en los establos días atrás. Llevaba un traje negro impecable, y su cabello oscuro parecía aún más brillante bajo la luz del amanecer. Mrs. Turner se inclinó ligeramente. «Señor Hawthorne, esta carta llegó sin sello. Consideré prudente entregarla de inmediato». Nathaniel tomó el sobre. Su mirada se endureció por un instante. «Gracias», dijo con voz grave. Luego miró a Beatrice brevemente, y aunque su expresión se mantuvo serena, había un matiz sutil, casi imperceptible, que la hizo bajar la mirada. «Puede retirarse, señorita Caldwell». Beatrice asintió y salió del despacho con pasos suaves. Cerró la puerta detrás de ella, pero antes de alejarse por completo, el viento que corría por el pasillo llevó hasta sus oídos un sonido leve, el crujido del papel al ser rasgado. Nathaniel abrió la carta y al leer el contenido, su semblante cambió. Dentro solo había una hoja, una frase escrita con tinta negra, de caligrafía elegante pero sin firma alguna. «Cuidado con la criada, no es lo que aparenta». Nathaniel sintió un estremecimiento frío. No toleraba intrigas, ni mucho menos acusaciones anónimas. Rasgó la carta en silencio, aunque sus manos revelaron una tensión contenida. Mientras tanto, Beatrice se dirigía al ala oeste para continuar con sus labores. Aunque no sabía lo que decía la carta,
Su instinto le decía que algo oscuro había entrado en la casa. El silencio entre las paredes se sentía más denso, más pesado. Al llegar a la galería de retratos, vio a Eleanor Whitmore parada frente al cuadro enorme de la familia Hawthorne. La joven heredera giró apenas el rostro cuando la vio pasar. «Señorita Caldwell», la llamó con voz suave, casi melosa. Beatrice se detuvo. «Sí, señorita Whitmore. Espero no haberle causado incomodidad anoche», dijo Eleanor, moviendo su abanico con una elegancia calculada. «A veces mis comentarios se malinterpretan». «No se preocupe», respondió Beatriz, manteniendo la mirada baja. «No tengo motivos para creer que fueron intencionales». Eleanor rió, una risa suave y filosa. «Qué adorable inocencia. Newport no es un lugar para almas sensibles». Beatriz permaneció inmóvil, sintiendo que las palabras eran más un aviso que una cortesía. «Permítame darle un consejo», continuó Eleanor. «Hay cartas que llegan, secretos que se revelan, rumores que toman fuerza. Es mejor mantener los pies en la tierra y no llamar la atención de quienes no están acostumbrados a ser cuestionados». Beatrice sintió un escalofrío. No sabía de qué hablaba, pero su intuición le gritó que la heredera estaba envuelta en aquellos movimientos silenciosos. «Gracias por su advertencia», murmuró la joven. «Ahora debo continuar con mis tareas». Eleanor la observó irse, con una expresión fría y satisfecha, como quien acaba de mover una pieza clave en un tablero peligroso. Más tarde esa mañana, mientras organizaba la vajilla de porcelana en la cocina, Beatriz sintió la presencia de Mrs. Turner detrás de ella. «Beatriz», dijo el ama de llaves, en un tono más suave que de costumbre, «necesito hablar con usted». Beatriz dejó una copa sobre la mesa y se volvió. «Sí, señora». Mrs. Turner la analizó por un momento, como si buscara señales de culpa o ingenuidad en su rostro. «¿Ha tenido problemas con alguien en particular?» «No, señora», respondió con sinceridad. «Solo intento hacer mi trabajo». «¿Nunca ha tenido conflictos con la señorita Whitmore?» Beatriz se quedó quieta. No quería mentir. No diría conflicto, pero ella no parece aprobar mi presencia. Mrs. Turner suspiró, cruzando las manos. «Una carta anónima llegó hoy acusándola de tener un pasado sospechoso. El señor Hawthorne la recibió personalmente». Beatriz sintió como el mundo se detenía por un instante. El aire parecía huir de su pecho. «¿Una carta contra mí?», preguntó, casi sin voz. «Así es, sin firma, sin sello, sin remitente, una acusación cobarde». Beatriz llevó una mano a la boca sin poder contener la angustia. «Yo no hice nada malo, señora. Lo juro». Mrs. Turner se acercó un poco más y en un gesto sorprendentemente humano colocó una mano en su hombro. «Lo sé, y estoy segura de que el señor también lo sabe». Esa pequeña afirmación la llenó de un alivio tibio, pero no suficiente para disipar completamente el temor. «Eleanor está moviendo fichas», añadió Mrs. Turner con voz baja. «Lo que pretende, no lo sé, pero tenga cuidado». Beatriz asintió con un temblor suave. Sabía que no tenía poder, ni aliados, ni voz, pero tenía algo que nadie esperaba: dignidad. Y aunque la vida la hubiera golpeado antes, jamás permitiría que la destrozaran con mentiras. A media tarde, mientras cerraba cortinas en el salón de música, escuchó pasos firmes detrás de ella. El corazón le dio un salto involuntario. «Señorita Caldwell». Nathaniel estaba allí, con la carta completamente destruida dentro de su bolsillo. Su expresión era seria, pero sus ojos tenían un brillo diferente, cargado de preocupación. «Señor Hawthorne», murmuró ella, haciendo una leve reverencia. «Necesito saber algo», dijo él, acercándose apenas un paso. «¿Hay algo en su pasado que deba preocuparme?» Beatriz sintió el alma en la garganta. «No, señor», respondió con firmeza. «No hay nada que ocultar. Solo he trabajado toda mi vida. Solo he amado a mi familia.
Solo he intentado sobrevivir. Nathaniel la observó con un silencio que no era duda, sino un reconocimiento profundo. Su mirada descendió un instante hacia la mano de ella, que temblaba ligeramente. La suya se movió por puro impulso y rozó sus dedos con suavidad. Un contacto breve, pero suficiente para que el aire se cargara de una tensión vibrante. «Le creo», murmuró él con voz grave. «Lo supe desde que la vi». Beatriz sintió un calor subir por sus mejillas. Bajó la mirada, intentando controlar el temblor que la invadía. «Gracias, señor», dijo en un susurro. Nathaniel apretó los labios como si contuviera algo que no debía decir. «Volveré a hablar con usted más tarde». Pero Beatriz sabía, por la forma en que él la miró antes de alejarse, que algo más profundo había despertado entre ellos. No lo deseado, no lo permitido, pero real. Y aunque la carta había sido rasgada, las sombras que la habían traído aún se movían dentro de la mansión, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. La tarde cayó sobre Newport con un cielo cargado de nubes oscuras que anunciaban una tormenta implacable. El viento soplaba con fuerza desde el Atlántico, trayendo consigo un olor a sal y humedad que impregnaba cada rincón de la mansión Hawthorne. En los jardines, los arbustos comenzaban a doblarse bajo las ráfagas y las estatuas de mármol parecían inclinarse ligeramente, como si la naturaleza reclamara un momento de silencio absoluto antes del estallido del cielo. Dentro de la casa, la servidumbre se movía con rapidez, cerrando ventanas, asegurando cortinas y retirando objetos que pudieran caerse con el primer trueno. Beatrice Caldwell llevaba ambos brazos cargados de sábanas que debía resguardar de la humedad, pero su mirada se desviaba constantemente hacia los ventanales altos, donde las sombras del cielo se volvían más densas. El aire estaba inquieto, su corazón también. Mientras doblaba las últimas sábanas en la cocina, percibió el eco lejano de un relámpago. La luz blanca iluminó por un instante el salón principal, seguido del rugido profundo del trueno. Beatriz sintió un estremecimiento involuntario. Las tormentas siempre le habían recordado su infancia, cuando corría a los establos para calmar a los caballos asustados. Recordaba la voz de su padre. Los animales sienten más que miedo. Sienten la furia del cielo. Tú debes ser su calma. Una ráfaga de viento hizo crujir una ventana cercana. Entonces lo escuchó. El sonido fuerte de cascos golpeando contra el piso de los establos. Beatriz dejó las sábanas de inmediato. Una inquietud profunda le apretó el pecho. Sabía que Sovereign no soportaba las tormentas. Sabía que ningún mozo lograría controlarlo si entraba en pánico. Sin pedir permiso, cruzó el corredor, bajó las escaleras laterales y salió por la puerta que conectaba con los jardines traseros. El viento la golpeó en el rostro, empapándola al instante con las primeras gotas gruesas de lluvia. Su falda se movía con dificultad y el delantal se pegaba a su cuerpo, pero ella no disminuyó el paso. Al acercarse a los establos, otro relámpago iluminó la escena. La puerta principal estaba mal cerrada y se golpeaba con violencia. Desde adentro se escuchaba el relincho desesperado de Sovereign. Beatrice apresuró el paso, resbalando ligeramente en el suelo húmedo. Empujó la puerta con todas sus fuerzas y entró. El olor a heno mojado y a madera húmeda la envolvió de inmediato. Dentro, el ruido era ensordecedor. Cascos golpeando contra la madera, resoplidos furiosos, los animales moviéndose de un lado a otro, intentando comprender lo que ocurría. «Tranquilos», dijo con voz firme, aunque la lluvia aún caía sobre su cabello y su rostro. «Estoy aquí». Los mozos corrían de un lado a otro, intentando asegurar las puertas de los corrales. Sovereign estaba completamente fuera de control, golpeando con las patas traseras y moviendo la cabeza con desesperación. Uno de los mozos se acercó a Beatrice. «¡No entre!», gritó con desesperación. «Ese caballo puede matarla en un segundo».
Pero ella no escuchó, o tal vez sí, pero no le importó. «Déjenme pasar», pidió, avanzando sin vacilar. Los mozos se apartaron, más por impacto que por obediencia. La figura de la joven parecía crecer en medio del caos, como si la tormenta misma la envolviera y la impulsara hacia el corazón del peligro. Cuando estuvo frente a Sovereign, la lluvia que había quedado en su cabello y en su ropa goteaba al piso, mezclándose con el agua que entraba por las rendijas. «Sovereign», dijo con voz baja pero firme, «mírame». El caballo resopló con fuerza, alzando las patas delanteras en un gesto de furia. Beatrice no se movió. Su respiración permanecía calma, y su presencia parecía cortar el ruido alrededor. «Lo sé», murmuró. «Sé que tienes miedo. Es solo la tormenta, pero no te hará daño. Yo estoy aquí». Las orejas del caballo se movieron lentamente. Sus ojos salvajes se clavaron en los de ella. Beatrice dio un paso más, acercándose con la calma que tenía desde niña. Su voz, suave pero segura, resonó como un canto. «Respira conmigo». Sovereign bajó las patas, luego la cabeza. El ambiente se volvió pesado, profundo. La tormenta rugió afuera, pero dentro del establo, la calma comenzó a abrirse paso como un milagro silencioso. Beatrice extendió su mano. Sovereign permitió que sus dedos tocaran la frente caliente del animal. «Así está mejor», susurró. «Eso es, eso es». El caballo dejó escapar un resoplido largo, tembloroso, como si expulsara el miedo que lo había dominado. De pronto, una voz resonó detrás de ellos, profunda, cargada de incredulidad y angustia. «Beatrice». Ella giró lentamente. En la entrada del establo, completamente empapado por la lluvia, estaba Nathaniel Hawthorne III. Su traje oscuro estaba arruinado. Las gotas caían por su rostro y sus hombros, y su mirada contenía una mezcla de horror y alivio. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, acercándose con pasos rápidos. «¿Está loca? Ese caballo podría haberla matado». Beatrice se apartó un poco de Sovereign, aún respirando agitadamente por la tensión del momento. «Tenía que venir», respondió con voz suave. Él la estaba pasando mal. Nadie podía controlarlo. «Usted pudo morir», insistió Nathaniel, cada palabra cargada de una emoción que no lograba ocultar. «Pero no morí», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. La lluvia seguía golpeando el techo. El viento aullaba, pero entre ambos había un silencio que ardía, una tensión que parecía más fuerte que cualquier tormenta. Nathaniel dio un paso más, quedando tan cerca que Beatrice pudo sentir el calor de su cuerpo a pesar de su ropa empapada. «Cuando vi que usted no estaba en la mansión, pensé...» Nathaniel se detuvo respirando hondo. «Pensé que algo malo había ocurrido». Beatrice sintió que el corazón le temblaba. «No pretendía causarle preocupación, señor». «Pero lo hizo», respondió él, con una sinceridad que lo dejó vulnerable por un segundo. «Y no me gusta sentir esto. No estoy acostumbrado». Beatrice bajó la mirada. Sus manos temblaban aún por la tensión del caballo, pero también por la cercanía del hombre frente a ella. «Gracias por venir», dijo en un susurro. «Una criada no debería estar en medio de una tormenta cuidando un caballo indomable», murmuró él. «Y aún así, usted lo domó otra vez». Ella respiró hondo y sonrió apenas. «No lo domé, señor, solo lo escuché». Nathaniel la observó como si esas palabras ocultaran un secreto que él deseaba descifrar. La luz de un relámpago iluminó el establo, y por un instante sus rostros quedaron tan próximos que el aire parecía temblar entre ellos. Él levantó la mano lentamente, como si luchara contra sí mismo, y rozó con la punta de los dedos un mechón mojado que caía sobre la mejilla de Beatrice. Su toque fue suave, casi reverente. Ella cerró los ojos por un breve instante, sintiendo un calor inesperado recorrerle la piel. «Beatrice», murmuró Nathaniel, con una voz que solo podría describirse como quebrada. Ella abrió los ojos.
Lo miró con esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que tanto lo desconcertaba. Y durante un segundo, ambos se quedaron suspendidos en un instante que parecía prohibido, pero un trueno estalló, devolviendo a cada uno a la realidad. Beatriz retrocedió un paso, retomando la compostura. «Debo atender a los otros caballos, señor», dijo con suavidad. «Están nerviosos». Nathaniel bajó la mano lentamente, sintiendo la pérdida de ese breve contacto como un golpe silencioso. «Permítame ayudarla». «No, señor, no sería apropiado. Y aún así, lo haré». Ella lo miró con sorpresa, pero no discutió. Trabajaron juntos entre los establos, asegurando puertas, calmando animales, cerrando ventanas. Cada movimiento se llenaba de una tensión suave, una sincronía involuntaria que hacía que sus manos se rozaran de vez en cuando. Cada roce era una chispa, cada mirada, un impulso que ninguno de los dos sabía manejar. Cuando todo estuvo en orden, la lluvia había disminuido. Los mozos, exhaustos, se retiraron para secarse y cambiarse. Nathaniel y Beatriz permanecieron solos en el corredor principal del establo, donde el aire olía a lluvia, heno y emoción contenida. «Gracias por ayudarme», murmuró ella con la voz débil por el cansancio. «No tiene por qué agradecerme», respondió él. «Usted hizo lo imposible otra vez». Beatriz bajó la mirada, pero un rubor suave coloreó sus mejillas. «Usted también se preocupó por mí», dijo sin levantar el rostro. Nathaniel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. «Más de lo que debería», reconoció. Ella levantó los ojos lentamente, y en ese intercambio silencioso, cargado de emoción, la tormenta pareció desaparecer, como si todo el cielo se hubiera quedado quieto, solo para contemplarlos. Pero Beatriz dio un paso atrás, recordando la distancia que debía mantener. «Debo volver a la mansión, señor. Yo la acompaño». «No es necesario. Quiero hacerlo». Ella no insistió. Caminó hacia la salida. Nathaniel caminó a su lado, en silencio, bajo la lluvia suave que quedaba, y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que algo había cambiado en ese establo. Algo profundo, algo inevitable. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el aire que se respiraba en la mansión Hawthorne tenía un peso distinto. Era como si las paredes, los pasillos y hasta los candelabros estuvieran conscientes de que algo imperceptible se movía por debajo, una sombra que avanzaba sin prisa, pero con precisión. Tras la tormenta de la noche anterior, el ambiente debería sentirse más ligero, más fresco. Sin embargo, todo lo contrario ocurría. Los sirvientes caminaban de un lado a otro con pasos silenciosos, evitando miradas directas y conversaciones innecesarias. Cada uno intuía que la tensión entre el señor Hawthorne, la señorita Whitmore y la joven Beatrice Caldwell había alcanzado un punto peligroso, aunque nadie tenía el valor de mencionarlo en voz alta. En aquella casa, las palabras podían convertirse en armas, y el silencio era la única protección. Beatriz, aún con el cuerpo adolorido por el esfuerzo de los establos, se levantó antes del amanecer para iniciar sus tareas. Había dormido poco, muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Nathaniel empapado bajo la lluvia regresaba a su mente. La forma en que la había mirado, el roce suave de sus dedos sobre su mejilla, la angustia en su voz cuando la llamó por su nombre. Un suspiro tembló en sus labios al recordarlo. Pero después, inevitablemente, el miedo se apoderaba de ella. Sabía que nada de aquello debía haber ocurrido. Sabía que un hombre como él no podía acercarse a una mujer como ella sin consecuencias. No en Newport. No en un lugar donde el apellido, la fortuna y la apariencia eran más importantes que la verdad. Mientras llenaba la bandeja del desayuno para llevarla a la galería principal, escuchó a dos criadas conversar en susurros. Dicen que la señorita Whitmore está furiosa. Furiosa no, está decidida.
Anoche mandó mensajes a algunas damas de la élite. He escuchado que quiere organizar una reunión hoy mismo. Beatriz se detuvo en seco. No quiso escuchar más. Tomó la bandeja y avanzó con la cabeza inclinada, intentando que su respiración volviera a su ritmo normal. Pero era inútil. Algo se estaba preparando, algo que tenía su nombre escrito en el centro. Cuando llegó a la galería, vio a Nathaniel de pie, junto a uno de los grandes ventanales. Llevaba un traje negro, perfectamente ajustado, y las manos entrelazadas detrás de la espalda. Observaba el jardín con un aire pensativo, como si su mente viajara muy lejos de allí. El sol iluminaba su rostro, revelando ojeras leves que él intentaba disimular. Beatriz sintió que su corazón se detenía, aun cuando sabía que debía comportarse con absoluta profesionalidad. «Señor Hawthorne», dijo con suavidad, dejando la bandeja sobre una mesa cercana, «traje el desayuno que solicitó». Nathaniel giró lentamente. Sus ojos grises se detuvieron en ella con una intensidad que hizo que la joven sintiera que el mundo a su alrededor desaparecía por un instante. «Señorita Caldwell», murmuró, «¿descansó bien?» Ella bajó la mirada. «Suficiente, señor». Nathaniel dio un paso hacia adelante, como si quisiera decir algo más personal, algo que no correspondía a su posición. Pero antes de que pudiera abrir la boca, se escucharon voces en el corredor. Eleanor Whitmore apareció junto a 3 damas de alta sociedad. Sus vestidos de seda, sus collares de perlas y sus abanicos decorados anunciaban que aquella no era una visita casual. Parecían aves majestuosas dispuestas a atacar. «Nathaniel», dijo Eleanor con una sonrisa cargada de doble intención, «justo hablábamos de usted». Nathaniel se enderezó, recuperando su habitual aura de autoridad. «Señoritas», saludó con un leve movimiento de cabeza. No esperaba visitas tan temprano. «Las circunstancias requieren acción inmediata», respondió Eleanor con tono dulce, dirigiendo una mirada breve pero afilada hacia Beatriz. Beatriz se inclinó y dio un paso atrás, preparándose para retirarse. Pero Eleanor le cerró el paso con un gesto casi imperceptible del abanico. «Espere, señorita Caldwell», dijo, fingiendo amabilidad. «Creo que esto también le concierne». Nathaniel frunció el ceño. «¿Qué está insinuando, Eleanor?» Una de las damas intervino de inmediato. «Nathaniel, todos comentan lo ocurrido con el caballo. No es apropiado que una criada se convierta en tema de conversación de Newport». Otra añadió: «La reputación de su casa podría verse comprometida. No es honorable permitir que rumores impropios se extiendan sobre su nombre». Beatriz sintió el golpe como un puñal. Era la primera vez que escuchaba tan abiertamente la intención de destruirla. Nathaniel endureció la expresión. «No toleraré acusaciones sin fundamento». «Entonces permita que hablemos claramente», dijo Eleanor, acercándose un poco más. «La presencia de la señorita Caldwell está generando comentarios. Muchos creen que usted le presta demasiada atención». La tensión se hizo tan palpable que hasta el aire pareció detenerse. Nathaniel avanzó un paso, con los ojos llenos de indignación. «¿Y eso qué tiene de malo? Es una empleada eficiente, responsable y demasiado cercana a usted», interrumpió una de las damas. «Eso es lo que dicen». Beatriz sintió la sangre abandonar su rostro. Intentó hablar, pero su voz se quebró antes de salir. «Señor Hawthorne», dijo Eleanor con falsa tristeza, «lo que usted considera protección, otros lo consideran afecto indebido. Eso puede arruinar su reputación y la de ella». Nathaniel apretó los puños. «No permitiré que mancillen su nombre». Las damas se miraron entre sí. Eleanor soltó un suspiro melodramático. «Entonces debe tomar una decisión. Si quiere evitar escándalos, debe dejar ir a la señorita Caldwell». Beatriz sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. Quiso gritar que no había hecho nada malo, que jamás había buscado atraer la atención de nadie, pero su voz no salía.
Solo podía sentir las lágrimas amenazar con deslizarse por sus mejillas. Nathaniel la miró, y en esa mirada había dolor, rabia, impotencia. «No voy a despedirla», declaró con firmeza. Eleanor abrió los ojos fingiendo sorpresa. «Entonces no me deja opción». Pero la escena se interrumpió cuando Mrs. Adelaide Turner entró al salón con un aire serio y decidido. «Señor Hawthorne», dijo, ignorando deliberadamente a las damas. «Los mozos necesitan instrucciones para la reunión de esta tarde». «Gracias, Adelaide», respondió él, sin apartar la mirada de Beatriz. Eleanor aprovechó el momento para acercarse a Beatriz, susurrándole con voz venenosa. «Ve lo que provoca. Usted es una amenaza para todos. Si realmente desea proteger al señor Hawthorne, renuncie». Las palabras cayeron como piedras sobre su corazón. La joven, con las manos temblorosas, desvió la mirada. No podía sostener tanta hostilidad. No podía permitir que Nathaniel, un hombre que no le debía nada, sufriera por culpa de su presencia. Horas más tarde, después de terminar sus labores en silencio, Beatrice entró a la pequeña habitación donde dormía. El aire estaba frío. La luz era escasa. Sentía el alma desgarrada. Se sentó en la orilla de la cama, tomó papel y tinta y comenzó a escribir. «Señor Hawthorne, le agradezco la oportunidad que me brindó al permitirme trabajar en su casa, pero lamento decir que debo retirarme. No causaré más problemas. Con respeto, Beatrice Caldwell». Sus lágrimas cayeron sobre el papel, pero no borraron las palabras. Doblando la carta con manos temblorosas, la dejó sobre la mesa. Miró alrededor de su pequeño cuarto una última vez. No tenía muchas pertenencias, solo recuerdos que cargaba en el corazón. Al caer la noche, con la casa en silencio, Beatrice tomó un pequeño equipaje y se dirigió hacia la salida trasera de la mansión. Cada paso dolía, cada respiración era un adiós. Cuando cruzó la puerta y el aire frío de Newport la envolvió, susurró para sí con el alma rota: «Es lo mejor». No supo que, en ese mismo instante, Nathaniel entraba en su despacho y encontraba su carta. La mansión Hawthorne amaneció envuelta en un silencio extraño, como si el viento mismo hubiera decidido detenerse para observar la devastación que estaba por estallar. Las cortinas pesadas del despacho de Nathaniel apenas dejaban pasar una franja de luz tenue que iluminaba el escritorio como un presagio silencioso. Allí, entre papeles y sellos, descansaba la carta que Beatrice Caldwell había dejado la noche anterior. Una sola hoja, escrita con letra delicada pero firme, que contenía palabras capaces de derribar imperios. Nathaniel la sostuvo entre sus dedos, repitiendo la lectura una y otra vez, sin poder aceptar lo que tenía frente a los ojos. «Debo retirarme. No causaré más problemas». Cada línea le golpeaba el pecho como un latigazo. Nunca había pensado que una simple frase pudiera provocar tanto vacío. Su respiración era profunda, irregular. La noche anterior, cuando descubrió la carta, había cruzado la mansión buscando a la joven por cada rincón sin encontrar rastro de ella. Ahora, con la luz del amanecer, la ausencia se volvía insoportable. Una leve presión en la puerta anunció la llegada de Mrs. Adelaide Turner. «Señor Hawthorne», dijo con voz prudente, «los mozos han revisado los cuartos del personal. La señorita Caldwell no se encuentra en la casa». Nathaniel apretó la nota con fuerza, arrugándola entre sus manos. «¿Desde cuándo lo sabe usted?», preguntó, con un tono difícil de controlar. «Desde que usted entró en su despacho anoche, señor», respondió la mujer sin apartar la mirada. «Vi la carta y supe que ella ya no estaba». Nathaniel caminó hacia el ventanal, donde el cielo nublado comenzaba a cubrir las colinas de Newport. Sus pasos sonaban con determinación, pero su voz tenía un filo de desesperación. Alguien la vio salir. Un mozo dijo haber visto a una mujer con un equipaje pequeño dirigirse hacia el camino que lleva a Cliff Walk, cerca de los acantilados.
Nathaniel giró de inmediato. Sus ojos tenían un brillo herido, casi furioso. Ella no puede estar sola allá afuera. Mrs. Turner respiró hondo. Lo sabe, señor, pero quizás quiere estarlo. Esas palabras, aunque dichas con suavidad, perforaron sus pensamientos como una daga. Nathaniel tomó su sombrero y su abrigo sin perder un segundo. No importa lo que quiera, no permitiré que desaparezca sin más. Mrs. Turner lo observó en silencio. En su rostro rígido apareció un destello de algo cercano a la compasión. Encuéntrela, señor, antes de que Newport la devore. Nathaniel salió sin mirar atrás. El viento lo golpeó de lleno al cruzar los jardines. El olor a tierra húmeda lo envolvió, mezclado con la bruma marina que ascendía desde los acantilados. Caminó a grandes zancadas hacia la salida principal, donde un carruaje aguardaba sin preparación previa. «Ensille mi caballo», ordenó al mozo. «Ahora». El joven corrió sin dudarlo. Mientras esperaba, Nathaniel cerró los ojos un instante. La imagen de Beatriz, empapada por la lluvia, calmando a Sovereign con sus manos temblorosas, apareció como un torbellino. Ese recuerdo lo atravesó con fuerza insoportable. «¿Por qué se fue?», murmuró para sí, con un dolor que jamás se habría permitido sentir. Pero no tenía tiempo para preguntas, solo para buscar. Minutos después, ya montado y con la mirada fija en el horizonte, espoleó al caballo hacia el camino costero. La brisa fría golpeaba su rostro, haciéndole arder la piel, pero él no redujo el paso. Su respiración se mezclaba con el ritmo acelerado del animal y el rugido lejano del mar. Las piedras del sendero brillaban con humedad. Los árboles, inclinados por la tormenta de la noche anterior, parecían susurrar advertencias. Y el silencio de la mañana envolvía el mundo en un manto inquietante. Beatrice, mientras tanto, caminaba varios kilómetros lejos de la mansión. Llevaba su pequeño equipaje colgado del brazo, la falda rozando la tierra y sus pasos marcados por el cansancio acumulado. Había llorado durante buena parte de la noche, aunque ahora sus lágrimas se habían secado. Su semblante era sereno, pero su corazón estaba desgarrado. No sabía exactamente a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse. La niebla comenzaba a elevarse desde la costa, oscureciendo el paisaje. Pero Beatriz se continuó, manteniendo una postura digna incluso en medio de la incertidumbre. Pensó en Nathaniel, en el tono de su voz, en el roce de sus dedos bajo la tormenta, en la manera en que la defendió cuando nadie más se atrevió. Cerró los ojos un instante. «Debo alejarme», se dijo con un hilo de voz, «por su bien y por el mío». Pero cada paso parecía pesar el doble. Mientras avanzaba hacia una pequeña pensión en las afueras, no podía evitar sentir que dejaba algo vivo detrás de ella. Algo que había comenzado sin permiso, sin intención, y que ahora le arrancaba el alma. Nathaniel recorrió pensiones, establos ajenos, casas de servicio, sin obtener respuestas claras. ¿Ha visto a una joven de cabello oscuro y ojos verde miel? Viste uniforme de criada. ¿Vino aquí una muchacha sola anoche? Debía tener un equipaje pequeño. ¿Alguien llegó buscando alojamiento al caer la noche? Cada respuesta negativa lo hundía más en una desesperación silenciosa. El viento arreciaba con fuerza cuando llegó a Cliff Walk. El mar golpeaba los acantilados con violencia. El sendero estaba húmedo y resbaladizo. Nathaniel detuvo el caballo y descendió, respirando con dificultad. Caminó hasta el borde del acantilado, donde el abismo se abría ante sus ojos. Y entonces lo vio. No era Beatriz, era la cofia. La pequeña cofia blanca que ella usaba al trabajar, hecha jirones por el viento, enganchada en un matorral cerca del precipicio. Nathaniel sintió que el corazón se le detenía. Se inclinó, tomó la prenda entre sus manos y la apretó contra su pecho. «Beatriz», murmuró con una voz rota, «¿dónde está?». El viento rugió en respuesta, llevando el olor del mar a su alrededor.
Su respiración se volvió irregular. La imagen de ella, de pie bajo la lluvia, de pie en los establos, de pie en el corredor, se mezclaba con un temor profundo que no podía controlar. «Debe estar bien», repitió para sí. «Debe estarlo». Apretó la mandíbula, enderezó la espalda y volvió a montar el caballo. No se detendría, no mientras hubiera una posibilidad, por mínima que fuera, de encontrarla. Beatriz llegó finalmente a una pequeña casa situada cerca del límite del pueblo. Era una pensión modesta, con paredes de madera y un techo inclinado que se veía afectado por la humedad. La dueña, una mujer amable de rostro redondeado, la recibió sin preguntas. La joven le explicó que buscaba trabajo temporal, especialmente en establos o fincas donde necesitaban manos para cuidar caballos. «Con ese aspecto dulce, niña, casi no le creo que sepa manejar bestias», dijo la mujer riendo. Pero Beatrice sonrió con humildad. «He trabajado toda mi vida, señora. Puedo hacerlo». La mujer asintió, conmovida por su sencillez. «Quédese por ahora, le buscaré algo». Beatriz subió al pequeño cuarto que le asignaron. La habitación era sencilla. Una cama estrecha, una ventana pequeña que daba a la calle y una mesa de madera. Nada más. Pero era suficiente. Dejó su equipaje a un lado, cerró la puerta con suavidad y se sentó en la cama. Solo entonces permitió que sus emociones escaparan en silencio. Se cubrió el rostro con las manos y dejó que algunas lágrimas cayeran, más por cansancio que por tristeza. Pero aún en esa vulnerabilidad, un pensamiento regresó a su mente. Él no debe buscarme. Y sin embargo, en algún lugar dentro de ella, una voz temblorosa susurraba lo contrario. Él vendrá. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, llevando el aroma del mar y el eco lejano de unos cascos esforzados que avanzaban entre la neblina. Sin saberlo, sin poder verlo, Nathaniel estaba cada vez más cerca, cada vez más desesperado, cada vez más decidido. La niebla había descendido sobre Newport como un manto espeso, cubriendo los faroles, los caminos y las fachadas de las casas con una blancura silenciosa que entorpecía la vista y confundía los sentidos. El mar, apenas visible entre la bruma, rugía con un lamento profundo que se mezclaba con el viento de la mañana. En aquella atmósfera inquietante, donde cada sombra parecía moverse con vida propia, Nathaniel Hawthorne III cabalgaba sin descanso. Su abrigo oscuro estaba empapado por la humedad, el cabello pegado a la frente y los guantes fríos como el hielo. Pero nada de eso detenía su determinación. Llevaba horas recorriendo caminos de tierra, senderos costeros y calles estrechas en busca de un solo rostro, el único que se había vuelto esencial desde que leyó aquella carta maldita. A cada caserío preguntaba lo mismo. ¿Ha visto a una joven de cabello oscuro y ojos verde miel? Viste ropas sencillas, viajaba sola. ¿Ha pasado por aquí una muchacha delgada con semblante tímido? Cada respuesta negativa añadía un peso más a su desesperación. A medida que avanzaba, el temor se expandía en su pecho, recordándole la cofia destrozada que encontró cerca del acantilado. No podía permitir que el destino lo castigara así. No podía. Cuando llegó al límite del pueblo, donde las casas eran de madera añeja y los caminos se confundían entre la neblina, dejó que el caballo avanzara lentamente. Su respiración era profunda, agitada, pero su mirada seguía firme, intentando distinguir cualquier movimiento. Y entonces, una figura cruzó la calle a unos metros, difusa entre la bruma. Nathaniel tensó las riendas, sintiendo que el corazón se detenía por un instante. La figura caminaba con un pequeño equipaje en la mano, el paso lento, como cargado de cansancio. El cabello oscuro caía suelto sobre los hombros y la silueta delgada parecía luchar contra el viento. Era ella, Beatrice. Por un momento, Nathaniel creyó que estaba soñando, pero el temblor involuntario de su pecho le confirmó que era real. Bajó del caballo casi sin sentir el suelo bajo sus pies y avanzó hacia ella.
Beatriz, pronunció con voz grave, llena de una emoción que le quebraba el alma. Ella se detuvo de inmediato. El mundo pareció congelarse a su alrededor. Nadie respiró, ni el viento se atrevió a interrumpir ese segundo. Beatriz giró lentamente, como si temiera que al hacerlo su corazón estallara. Cuando sus ojos verde miel encontraron los de Nathaniel, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Sus labios se entreabrieron sin sonido. No esperaba verlo allí, no esperaba verlo jamás. «Señor Hawthorne», murmuró, casi sin aliento. Nathaniel dio un paso hacia adelante, y luego otro. Sus botas resonaron suavemente contra la madera húmeda del sendero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella retrocedió por instinto, no porque quisiera alejarse, sino porque la cercanía de él la desarmaba. «¿Por qué se fue?», preguntó él con voz profunda, casi dolida. «¿Por qué se marchó sin decirme nada?». Beatriz apretó el pequeño equipaje contra su pecho, intentando recuperar la voz. «Porque era lo correcto», respondió con sinceridad. «Mi presencia le causa problemas, señor. No quiero ser un obstáculo en su vida». Nathaniel frunció el ceño, dando otro paso más. Ahora estaban tan cerca que ella podía sentir la calidez de su respiración en la fría mañana. «No permitiré que diga eso», murmuró él. «Usted no es un obstáculo, Beatriz, nunca lo ha sido». Ella bajó la mirada, incapaz de sostener aquella intensidad. «Las damas de la élite la culpan por mi conducta», continuó él. «Le exigen que se aleje de mí, pero son ellas las que están equivocadas. No tienen derecho a decidir por usted, ni por mí». Beatriz apretó los labios, una mezcla de tristeza y ternura en su expresión. «Pero lo harán. Y pueden destruirlo todo». Nathaniel se acercó otro paso. Ya no existía distancia entre ellos, solo un hilo de aire que temblaba, cargado de tensión contenida. «No me importa lo que digan», dijo él, con voz baja. «No me importa. Lo único que me importa es usted». Ella sintió cómo esas palabras le golpeaban el alma. Su respiración tembló. Sus dedos se aferraron con fuerza al equipaje. Nunca había escuchado algo tan sincero, tan profundo, tan peligroso. «Señor, por favor», susurró ella, sin poder detener la emoción que le subía por la garganta. Nathaniel alzó una mano, lentamente, como si temiera romperla con solo tocarla. Su dedo apenas rozó la mejilla helada de Beatriz, un contacto tan suave que podría haber sido el roce de una mariposa. Ella cerró los ojos de inmediato, conteniendo el temblor que la recorrió. Ese simple gesto, ese roce que no era un beso ni un abrazo, pero que tenía la fuerza de ambos, la dejó sin aliento. «Beatriz», dijo él, su voz apenas un murmullo, pero cargada de verdad. «No puedo perderla. No quiero volver a despertar sin saber dónde está. No quiero que camine sola entre la niebla. No quiero que viva lejos de mí». Ella abrió los ojos y en ese instante la niebla pareció disiparse un poco, como si la misma naturaleza quisiera ver lo que ocurría entre ellos. «Yo no sé qué somos», confesó Beatriz. «No sé qué siente por mí. Solo sé que lo que ocurrió en la tormenta, lo que ocurrió en la mansión, lo que ocurrió en mis pensamientos, me confunde». Nathaniel dejó caer la mano lentamente, pero no se apartó. Su mirada seguía fija en ella con un brillo que mezclaba vulnerabilidad y determinación. «Lo que siento por usted no es confusión», dijo con voz firme. «Es algo que no puedo ignorar, algo que no quiero ignorar». Beatriz se sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaron ligeramente. «Pero yo soy solo una criada, y yo soy solo un hombre», respondió Nathaniel con una sinceridad que la desarmó. «Un hombre que la busca desde antes del amanecer. Un hombre que recorrió pueblos enteros solo para verla». Ella sintió que el alma se le estremecía. Nunca había imaginado que alguien como Nathaniel Hawthorne III podría pronunciar algo así. «Por favor», dijo él, dando un paso final que los dejó a un suspiro de distancia. «Regrese conmigo». Ella tembló. Miró el equipaje, miró el suelo, miró sus propias manos. No tenía nada.
Nada más que su dignidad, su trabajo, su miedo. Pero también tenía algo más: Nathaniel. Y aunque estaba prohibido, aunque era peligroso, aunque la sociedad la aplastaría sin dudar, sentía un llamado profundo que no podía negar. «Señor Hawthorne», murmuró, con el corazón en la voz. «Beatriz», dijo él, con un tono tan suave que parecía una súplica. Ella levantó el rostro, dejando que la emoción la guiara. No dijo que sí, tampoco que no. Solo lo miró de una manera que él entendió sin necesidad de palabras. Era un permiso silencioso. Nathaniel exhaló, como si recuperara el aire que había perdido desde que encontró la carta. Levantó el pequeño equipaje de sus manos con suavidad. «Venga conmigo». Beatriz se dio un paso hacia él. Un solo paso. Fue suficiente. La niebla comenzó a abrirse lentamente, como si el camino hacia la mansión quisiera mostrarse ante ellos. Nathaniel soltó un suspiro aliviado y luego extendió la mano hacia ella. Ella la miró y la tomó. Sin embargo, aunque caminaban juntos hacia el caballo, ninguna palabra alivió la sensación que ambos llevaban en el pecho. Eleanor Whitmore no había terminado con ellos, y Newport tampoco. El regreso a la mansión Hawthorne se produjo envuelto en un silencio profundo, casi reverente. La niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando la fachada imponente de la residencia, con sus columnas blancas y sus ventanales altos que parecían observarlo todo con expresión severa. El sonido de los cascos del caballo sobre la grava resonaba en el aire frío, mezclándose con el rumor distante del mar. Cada paso que Nathaniel y Beatriz daban hacia la casa parecía arrastrar el peso de un destino que ya no podían evitar. Beatriz mantenía la mirada baja, las manos juntas sobre el regazo, mientras sostenía el pequeño equipaje que Nathaniel había recuperado por ella. Aunque su cuerpo estaba tenso, su presencia emanaba una serenidad frágil, como la calma que precede a un incendio. La cercanía entre ambos era casi palpable, pero ninguno se atrevía a romper el silencio que los envolvía como un velo delicado. Cuando llegaron al vestíbulo principal, Mrs. Adelaide Turner los esperaba con el porte solemne que la caracterizaba. Sus ojos, siempre atentos, recorrieron a Beatriz primero y luego a Nathaniel, como si intentara descifrar lo ocurrido entre ellos. «Bienvenida de regreso, señorita Caldwell», dijo con un leve asentimiento, aunque su mirada revelaba un estremecimiento que no lograba ocultar. «La casa no es la misma sin usted». Beatriz inclinó la cabeza. «Gracias, señora». Nathaniel avanzó con paso firme hacia el centro del vestíbulo. Su voz, profunda y controlada, rompió el silencio. «Quiero que nadie incomode a la señorita Caldwell. Desde este momento, cualquier intento de intimidación será castigado con severidad». Mrs. Turner asintió, pero su expresión mostró preocupación. «Tendrá problemas con la élite, señor. Ya enviaron invitaciones para una reunión esta noche. Parece que ha levantado inquietudes». Nathaniel respiró hondo, apretando la mandíbula. «Que se reúnan. No tengo nada que temer». Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esas palabras no eran simples. Sabía que, al desafiar a la élite, Nathaniel se estaba exponiendo de una manera peligrosa. Por ella. Horas más tarde, cuando la tarde cayó sobre Newport teñida de tonos anaranjados, la mansión se llenó de un movimiento inquietante. Llegaron carruajes lujosos con ruedas relucientes, damas envueltas en sedas y joyas, caballeros con trajes impecables y miradas calculadas. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando bandejas, acomodando flores y encendiendo candelabros que iluminaban el salón principal con una luz cálida, aunque inquietante. Beatriz se observaba todo desde un rincón del pasillo que daba al salón, intentando no ser vista. Su corazón latía con fuerza, incapaz de apartar la sensación de que esa noche marcaría un antes y un después. Nathaniel entró al salón con una postura imponente.
Su traje negro, perfectamente ajustado, contrastaba con la luz dorada de los candelabros. Su expresión era seria, casi indescifrable. Pero Beatriz percibía la tensión en sus hombros, en su respiración, en la forma en que sus manos se cerraban suavemente cuando creía que nadie lo miraba. Eleanor Whitmore apareció al instante, avanzando con el porte elegante que siempre exhibía. Su vestido color zafiro resaltaba su figura esbelta, y su sonrisa, aunque aparentemente amable, tenía la precisión de una daga escondida. «Nathaniel», dijo con voz melodiosa, posando su mano enguantada sobre el brazo de él. «Bienvenido a su propia reunión». «Esta no es mi reunión», respondió él con frialdad. «Usted la organizó, no yo». Eleanor sonrió con un destello de burla en los ojos. «Solo quise ayudarle a manejar una situación delicada». Nathaniel retiró su brazo con suavidad, pero la acción no pasó desapercibida. «¿Y cuál es esa situación, Eleanor?», preguntó con tono cortante. La joven heredera levantó el abanico, ocultando parcialmente su sonrisa. «Su criada», respondió sin rodeos. Beatrice, que escuchaba desde el pasillo, sintió el corazón golpearle en el pecho. Los murmullos comenzaron entre los invitados como un enjambre de abejas inquietas. Dicen que ella provocó un escándalo en los establos. Una muchacha de su clase no puede estar cerca de él. Es un riesgo para su reputación. Nathaniel respiró hondo conteniendo la furia. «Lo que ocurrió en los establos no fue escándalo alguno», dijo, elevando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. «Fue un acto de valentía. Sovereign habría destruido la estructura si ella no hubiera intervenido». Eleanor entrecerró los ojos. «No es solo el establo, Nathaniel. Es usted. Lo ven diferente. Hablan de usted. Que hablen. Y hablan mucho», insistió ella. «Y lo peor, creen que usted está encariñado con su sirvienta». La sala entera contuvo la respiración. No por temor, sino por el placer morboso de ver caer máscaras. Beatriz apretó las manos contra su pecho. Sentía que el aire se le escapaba. Nathaniel dio un paso hacia Eleanor, su mirada ahora encendida con una fuerza indómita. «Mis sentimientos no son asunto suyo». Eleanor golpeó el abanico contra su palma frustrada. «Entonces los convertiré en asunto de todos». Y con un gesto dramático se volvió hacia los invitados. «Esta noche estamos aquí para decidir si la señorita Caldwell puede permanecer en esta mansión. Si ella continúa aquí, todos nosotros seremos asociados a comportamientos impropios del señor Hawthorne». Los murmullos se intensificaron. Algunas damas se llevaron las manos al pecho. Algunos caballeros fruncieron el ceño. Nathaniel quiso hablar, pero Eleanor alzó la mano para silenciarlo. «Si ella continúa trabajando aquí», dijo con voz firme, «será usted quien cargue con el escarnio público. Será usted quien sufra las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Las puertas de la élite se cerrarán, los negocios sufrirán. Usted quedará aislado». Nathaniel apretó los dientes. «Prefiero estar aislado que ser un cobarde». El silencio fue absoluto. Eleanor parpadeó, sorprendida por la dureza de esa respuesta, pero no se rindió. «Entonces, dígalo frente a todos. Diga por qué la protege». Beatriz sintió que el corazón se le detenía. Quiso escapar, quiso desaparecer, pero sus piernas se negaron a moverse. Nathaniel levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada uno de los presentes, y luego, sin apartar la mirada de ellos, pronunció: «La protejo porque ella merece respeto, porque es más digna que cualquiera de los que la señalan». Un murmullo indignado recorrió la sala. Eleanor, furiosa, dio un paso adelante. «Entonces yo tomaré la decisión por usted». Se volvió hacia los invitados. «Votemos. ¿Debe Beatrice Caldwell ser expulsada de esta mansión?» Beatrice sintió las piernas aflojarse. Su respiración se volvió corta. Nunca había imaginado ser el centro de un juicio tan cruel, pero antes de que alguien levantara la mano, Nathaniel alzó la voz.
Nadie votará nada. Un silencio tenso cayó sobre todos. Esta mansión es mía, y yo decido quién se queda y quién se va. Eleanor abrió la boca para replicar, pero Nathaniel la interrumpió. Si alguien se siente incómodo con mis decisiones, puede retirarse de mi casa. Ahora mismo. Las damas intercambiaron miradas horrorizadas. Los caballeros fruncieron el ceño, pero nadie habló. Eleanor temblaba, presa de la ira. ¿De verdad arriesgará todo por una criada?, preguntó con voz quebrada por el orgullo herido. Nathaniel la miró con una calma peligrosa. Arriesgaría mucho más que eso. Beatrice, desde el pasillo, sintió que el corazón se le desgarraba. No sabía si llorar, huir o correr hacia él. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no cayeron. No todavía. Eleanor retrocedió, su rostro encendido por la humillación. «Usted ha perdido el juicio», murmuró entre dientes, «y lo lamentará». Nathaniel no respondió. Solo sostuvo su mirada hasta que ella, con la dignidad hecha trizas, giró sobre sus talones y salió del salón, seguida por algunas damas ofendidas. Pero muchas otras se quedaron, observaron, callaron, esperaron, como lobos ocultos entre luces de cristal. Cuando por fin la reunión terminó, Nathaniel buscó a Beatrice. Ella estaba al final del pasillo, con las manos entrelazadas y el corazón expuesto en sus ojos. Él caminó hacia ella despacio, como si temiera que un solo movimiento brusco la rompiera. «Beatrice», dijo con voz suave. Ella tembló. «Yo no debí regresar», murmuró. «No diga eso. Le causaré problemas». Nathaniel negó con fuerza. «Usted no es mi problema. Es mi prioridad». Ella levantó la mirada y por un instante la tensión contenida entre ambos se volvió palpable, casi visible. El mundo parecía detenerse. «La élite no me perdonará», susurró ella. «Entonces los perderé a ellos». Esa frase la dejó sin aire. Nathaniel dio un paso más, tan cerca que el perfume ligero del jabón de ella se mezcló con el aroma de su traje. «No voy a renunciar a usted», dijo con una voz que parecía una promesa. Beatrice sintió cómo su corazón se rendía, latiendo con fuerza desmedida. Y aunque ningún beso cruzó entre ellos, el roce de sus manos, la mirada profunda que ambos compartieron bajo la luz de los candelabros y el silencio cargado de emoción que llenó el pasillo, dijeron más que cualquier juramento. Pero mientras sus almas se acercaban, lejos de ellos, sombras silenciosas comenzaban a moverse. La élite no olvidaría lo ocurrido y no perdonaría tan fácilmente. El verano había llegado a Newport, envuelto en una brisa tibia que hacía ondear suavemente las cortinas de la mansión Hawthorne, ahora renovada, más luminosa y abierta que en los años de su gloria altiva. La fachada seguía siendo majestuosa, pero había algo distinto en ella. Una calidez palpable, una vida que no existía antes. Los jardines florecían con colores vibrantes y las risas infantiles se mezclaban con el canto de los pájaros en las primeras horas de la tarde. 8 años habían pasado desde aquella noche en que la élite intentó dictar el destino de Beatrice Caldwell y Nathaniel Hawthorne III. 8 años en los que el tiempo, lejos de desgastar su unión, la había fortalecido con raíces profundas e inquebrantables. Beatrice caminaba por el corredor principal con paso sereno, sosteniendo entre los dedos un cuaderno de notas. Su vestido de muselina azul claro realzaba la suavidad de su figura y dejaba entrever la elegancia natural que había florecido con los años. Sus ojos, aquellos verde miel que tanto habían inquietado y fascinado a Nathaniel, mantenían el mismo brillo sereno que él había amado desde el principio. Al llegar a la galería que daba al jardín, escuchó voces infantiles que resonaban con alegría. «Mamá, mírame», gritó una niña de cabello oscuro recogido en un moño desordenado, mientras intentaba imitar la postura firme de un caballo. «No corras tanto, Clara», respondió un niño apenas mayor que ella, con el porte serio de quien intenta proteger a su hermana menor.
Papá dijo que debemos tener cuidado cerca del estanque. Beatrice sonrió, apoyándose en el marco de la puerta mientras observaba a sus hijos. Sí, habían tenido dos. Clara, de 6 años, de espíritu indomable y sensibilidad para los animales, y Elías, de 7, reflexivo, atento, con una madurez sorprendente para su edad. Ambos eran una combinación perfecta de la dulzura de ella y la fuerza de Nathaniel. «Mamá, ven a jugar», pidió Clara, extendiendo los brazos hacia ella. «En un momento, mi amor», respondió Beatrice con dulzura. «Estoy buscando a su padre». «Está en el establo, como siempre», dijo Elías con orgullo. «Le está enseñando a Sovereign a ser más paciente». Beatrice rió suavemente. Sovereign ya estaba viejo, apaciguado por los años y por la compañía constante de la familia. Pero Nathaniel seguía disfrutando de su presencia, como si el caballo fuese un puente vivo hacia aquel pasado turbulento que los unió para siempre. La joven madre caminó hacia los establos, recordando con nostalgia la primera vez que había entrado allí bajo el estruendo de una tormenta, temiendo por la vida del animal y, sin saberlo, por la suya propia. Ahora, los establos eran un lugar de paz, un rincón donde los recuerdos perduraban sin dolor. Al acercarse, vio a Nathaniel de espaldas, peinando cuidadosamente la crin del viejo Sovereign. Su figura seguía siendo imponente, aunque el paso de los años había marcado su cabello con hilos plateados que lo volvían aún más atractivo a los ojos de Beatriz. Su porte no había perdido autoridad, pero la dureza que llevaba antaño había sido suavizada por la vida familiar. Ella se apoyó en el marco de la puerta. «Siempre supe que terminaría compitiendo con ese caballo por su atención», dijo con tono juguetón. Nathaniel se volvió de inmediato. La sonrisa que iluminó su rostro seguía siendo la misma que la había sostenido en los momentos más duros. «Y él siempre supo que nunca tendría oportunidad de ganarme», respondió, mientras dejaba el cepillo y se acercaba a ella. Beatriz sintió el mismo estremecimiento que la acompañaba desde que lo conoció, la misma fuerza contenida, la misma ternura en su mirada. «Los niños te buscan», dijo ella. «Dicen que eres indispensable para sus juegos de caballeros del mar». Nathaniel rió suavemente. «Y tú eres indispensable para todo lo demás». Él tomó su mano con suavidad, entrelazando sus dedos con los de ella, y la guió fuera del establo para que caminaran juntos. El viento les acariciaba el rostro mientras atravesaban el jardín rumbo a la colina que daba al mar. «¿Recuerdas esta vista?», preguntó Nathaniel. «¿Cómo olvidarla?», respondió Beatrice con nostalgia. «Aquí fue donde caminamos la primera vez después de la tormenta, cuando yo no sabía qué iba a ser de nosotros ni de mí». Nathaniel se detuvo frente al acantilado, mirando el horizonte teñido de dorado. «Aquí supe que no podía dejarte ir otra vez», murmuró él, «que lucharíamos contra todos si era necesario». Ella apoyó su cabeza en el hombro de él, sintiendo que el mundo se aquietaba. «Y luchamos, y ganamos», añadió él, besando la coronilla de su cabeza. Beatriz cerró los ojos un instante. No siempre había sido fácil. Durante los primeros años, la élite de Newport había intentado aislarlos, desprestigiarlos, humillarlos, pero Nathaniel, firme como un ancla, nunca cedió. Y cuando el amor de ambos se hizo visible en cada gesto, en cada paso, en cada palabra, las murmuraciones perdieron fuerza. La sociedad cambió lentamente, obligada a reconocer que la dignidad no dependía de un apellido, sino de un espíritu. Hubo quienes pagaron precios altos por su arrogancia. Eleanor Whitmore, por ejemplo, jamás recuperó la influencia que perdió la noche en que intentó destruir a Beatrice. Su nombre dejó de aparecer en los salones importantes y con el tiempo desapareció también de Newport. Algunos decían que vivía en Europa, otros que se había casado con un noble extranjero, pero lo único cierto era que su propia ambición la había consumido. Nathaniel apretó la mano de Beatrice.
¿Sabes qué me sigue sorprendiendo?, dijo él. ¿Qué cosa?, preguntó ella, levantando el rostro para mirarlo. Que después de 8 años, todavía siento lo mismo cada vez que te veo. Beatriz sonrió con un encanto que el tiempo no había disminuido. El amor que nace con tormenta, crece con raíces, respondió en un susurro. Y nuestro amor nació en medio del viento, del miedo y de un caballo indomable. Nathaniel tocó su mejilla con la misma suavidad de siempre, y se volvió más fuerte que todo eso. Ellos se abrazaron mientras la brisa del mar envolvía la tarde con una melodía eterna. En el jardín, Clara y Elías corrían entre flores, sus risas llenando el aire como campanas alegres. La vida les había dado mucho más de lo que alguna vez imaginaron. Y aunque la sociedad había cambiado, aunque los años habían pasado, el amor entre Beatriz y Nathaniel seguía allí, intacto, creciendo con cada amanecer, con cada mirada, con cada gesto compartido entre sombras y luces. El viento sopló una última vez, llevando consigo una sensación cálida, nostálgica y poderosa. Porque el amor verdadero, ese que nace en silencio y se defiende con valentía, no teme al tiempo, lo trasciende. Aquí termina esta historia de amor que nació en silencio, creció contra todo pronóstico y resistió incluso a la mirada dura de una sociedad que no siempre sabe reconocer lo que es auténtico. La vida de Beatriz y Nathaniel nos recuerda que el valor no está en la posición social ni en las apariencias, sino en la capacidad de defender lo que el corazón reconoce como verdadero. Esta narrativa nos enseña que el amor que se construye con dignidad, paciencia y valentía puede transformar destinos enteros. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a creer que incluso las batallas más injustas pueden ganarse cuando dos almas deciden caminar juntas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y para saber quién llegó hasta el final, escribe la palabra valentía. Eso me ayuda a ver hasta dónde me acompañaste y a que más personas descubran el canal. No olvides que en las tarjetas estoy dejando otras narraciones igual de conmovedoras, llenas de pasión, esperanza y emoción, ideales para quienes aman los romances de época que dejan huella. Gracias por estar aquí, por sentir cada capítulo y por permitir que estas historias sigan viviendo. Tu compañía es lo que hace que todo esto tenga sentido.